Bueno, mira, yo no sé por dónde empezar esto, ¿sabe? Es como si todo lo que pasó me estuviera ahogando por dentro, y necesito sacarlo, tipo así, como si estuviera hablando con una amiga en la cocina, con un café en la mano, llorando un poco, pero sin parar. Me llamo Ana, tengo 35 años ahora, y esta es mi historia, o al menos la parte que duele más, la que me hace darme cuenta de que confundí miedo con amor por tanto tiempo. En esa época, yo era una chica de barrio, de esos que no salen en las postales, con calles polvorientas y vecinos que se gritan de casa en casa. Nací en un pueblito chiquito cerca de Córdoba en 1988, ¿te imaginas? Mis papás eran lo que eran. Mi viejo trabajaba en una fábrica de zapatos, de esas que te dejan las manos callosas y el alma cansada, y llegaba a casa oliendo a pegamento y cerveza barata. Mi mamá, ella era ama de casa, pero tipo así, de las que limpian todo el día para no pensar en lo que pasa adentro. No eran malos, ¿sabe? Pero su matrimonio era como un edificio viejo, con grietas por todos lados que nadie arreglaba. Yo era la mayor de tres. Tenía dos hermanos varones, y desde chiquita aprendí a ser la que pone paz. Recuerdo una vez, tenía como 8 años, y mis papás discutían por plata, siempre por plata, porque el sueldo de él no alcanzaba, y ella quería comprarme un vestido para la escuela. Él gritó tanto que rompió un plato contra la pared, y yo me metí en medio, abrazando las piernas de mi mamá, temblando como una hoja. No llores, mami. Yo no necesito el vestido, le dije, y ella me miró con esos ojos rojos, tipo así, como si yo fuera su salvavidas. Desde ahí, supe que el amor era eso, aguantar, callar y hacer que todo parezca bien aunque te duela el pecho. Tenía miedo de que se separaran, ¿viste? En el cole, las maestras hablaban de familias perfectas, pero en casa era puro silencio tenso después de las peleas, o risas forzadas para disimular. Mi viejo se iba al bar los fines de semana, y mi mamá se quedaba cosiendo en la máquina vieja, con la radio bajita, cantando boleros tristes. Yo me escapaba al patio trasero, a jugar con una muñeca sin brazos que encontré en la basura, imaginando que tenía un papá que me cargaba en hombros y una mamá que reía de verdad. Crecí con eso clavado, ¿sabe? Inseguridades que no se van, como un tatuaje invisible. En la secundaria era la chica callada, la que sacaba buenas notas para que me notaran, pero nunca salía con los grupos. Tuve un noviecito a los 16, un pibe del barrio que me besaba atrás de la cancha, pero duró nada, porque él empezó a faltar y yo me sentía sola, tipo así, como si no valiera la pena. Ana, sos demasiado seria, me decían las amigas, pero yo pensaba que era por mi familia, por ver cómo el amor se deshacía despacito. Terminé el colegio y me fui a la ciudad a estudiar enfermería en la universidad pública, porque quería ayudar, ¿entendés? Quería curar lo que en casa no se podía. Vivía en una pensión chota, con paredes húmedas y una cama que crujía, pagando con un trabajo de mesera en un bar de mala muerte. Las noches eran largas, sola en la pieza, mirando el techo y pensando en mis papás, que seguían juntos pero como zombies, sin tocarse, sin mirarse. Yo juraba que no iba a ser como ellos, que iba a encontrar a alguien que me hiciera sentir segura, que no me dejara con el corazón en pedazos. Y entonces, en 2010, lo conocí a él. Era finales de primavera, yo tenía 22, y estaba en una fiesta de la facultad, de esas que organizan los profes para que nos relajemos. No soy de bailar mucho, pero esa noche me animé, con un vestidito floreado que me prestó una compañera. Él se llamaba Martín, tenía 25, estudiaba arquitectura en otra uni, y estaba ahí porque un amigo lo arrastró. Lo vi de lejos, alto, con pelo ondulado y una sonrisa que iluminaba, tipo así, como en las películas. Me acerqué a pedir un vaso de agua. Estaba nerviosa, el calor era asfixiante, y él se ofreció a traérmelo. Che, ¿vos sos de enfermería? Se te nota la dulzura en la cara, me dijo, y yo me reí, sonrojada, porque nadie me había dicho algo así. Hablamos toda la noche, sentados en un banco del jardín, con el ruido de la música de fondo. Me contó de su familia, de cómo su papá era ingeniero y lo presionaba para que fuera perfecto, y yo le hablé un poco de la mía, sin entrar en detalles oscuros, solo que era complicada. Sentí, por primera vez, esa calidez en el estómago, como si alguien me viera de verdad. Ana, sos especial, no como las demás, me dijo antes de irse, y me dio un beso en la mejilla que me dejó temblando.
Empezamos a salir una semana después. Él me pasaba a buscar en su Fiat viejo, que traía olor a nafta, y me llevaba a caminar por el Parque Sarmiento. Hablábamos de todo, de sueños, de viajes que queríamos hacer, de casarnos algún día y tener una casa con jardín. Voy a cuidarte siempre, Ana, no como en esas familias rotas, me prometió una noche, abrazándome fuerte bajo las estrellas. Yo le creí, ¿sabe? Porque con él, el miedo se iba, o eso pensaba. Me sentía segura, como si por fin hubiera encontrado mi lugar. En esa época, yo trabajaba medio tiempo en un hospital, turnos eternos limpiando instrumental, y él estudiaba de día y laburaba en una constructora los fines. Compartíamos mates en mi pensión, riéndonos de tonterías, y planeábamos el futuro como si fuera fácil. Vamos a tener 2 hijos, un perro, y yo te voy a construir la casa de tus sueños, decía él. Y yo asentía, con el corazón latiendo fuerte, pensando que esto era amor, no el miedo que cargaba de chica. Pero, mira, ahora que lo pienso, ya había algo raro, aunque no lo vi. Al principio todo era perfecto, pero a veces se ponía callado cuando le preguntaba por su familia, o cambiaba de tema si yo mencionaba mis inseguridades. No te preocupes, yo te arreglo todo, decía, y yo me callaba, feliz de creerle. Pasaron meses así, y en 2011 nos mudamos juntos a un departamentito en el centro, pagado con nuestros sueldos juntitos. Era chiquito, con una cocina que apenas entraban 2, pero lo llenamos de plantas y fotos nuestras. Yo me sentía en casa, por fin. Él me regaló un anillo simple para mi cumpleaños, no de compromiso, pero dijo, esto es para que sepas que sos mía. Y yo, tonta, lo usé todos los días, confundiendo esa posesión con cariño. En esa época, todo parecía ascender. Él terminó la carrera, consiguió un buen puesto en una firma grande, y yo avancé en el hospital, convirtiéndome en enfermera plena. Íbamos a misa los domingos, porque él era católico practicante, y rezábamos por nuestro futuro. Dios nos bendijo, Ana, me decía, y yo asentía, ignorando esa vocecita adentro que a veces dudaba. Dios, si hubiera prestado atención. Pero seguí, ciega, pensando que el amor era eso, aferrarse fuerte para no perderlo. Y entonces seguí adelante, ¿sabe? Como si nada, porque con Martín todo parecía encajar, tipo así, como piezas de un rompecabezas que por fin alguien armaba por mí. En 2012, un año después de mudarnos a ese departamentito en el centro de Córdoba, las cosas empezaron a subir de nivel, emocional y todo lo demás. Él consiguió un ascenso en la constructora, de esos que te cambian la vida. Pasó de dibujar planos en una mesita chica a manejar proyectos grandes, con un sueldo que nos permitió soñar en grande. Yo, por mi parte, en el hospital, me volví la enfermera de planta en emergencias, turnos de 12 horas que me dejaban exhausta, pero con una paga decente y un respeto que no tenía antes. Mira lo que logramos juntos, Ana, me decía él una noche, cuando volvimos de un asado con amigos, y yo lo abrazaba, sintiendo ese calor en el pecho que me hacía olvidar las ojeras y el cansancio. Compramos nuestra primera casa en 2013. ¿Te acordás de esa época? Fue en un barrio tranquilo de las afueras, un chalet de 2 pisos con jardín delantero y un quincho atrás que Martín juraba que iba a armar para las parrilladas familiares. La pagamos con un crédito que nos ataba, pero valía la pena, ¿sabe? Entramos un sábado de primavera, con cajas por todos lados y el olor a pintura fresca. Yo corrí a la cocina, esa con mesada de granito que elegí yo, y empecé a imaginar cenas diarias, con velas y vino barato. Acá vamos a envejecer, Ana, con nietos corriendo por el pasto, me dijo él, mientras clavaba un cuadro de nuestra luna de miel. No, espera, todavía no nos habíamos casado, pero ya planeábamos. Poníamos muebles de a poco, un sofá de cuero que compró con su bono, una mesa de roble que yo pulí hasta que brillaba, y en el dormitorio, una cama king size donde nos acurrucábamos los domingos, escuchando la radio con tangos suaves. La rutina se armó sola, tipo así, cómoda y predecible. Yo salía temprano al hospital, él un rato después a la oficina, y nos cruzábamos mensajes durante el día. Te extraño, volvé pronto, me escribía, y yo sonreía en el descanso, con el café quemándome la lengua. El matrimonio vino en 2014, un año después de la casa. Fue una boda sencilla, en la iglesia de su barrio, con 80 invitados y mi mamá llorando desde el banco de atrás.
Yo llevaba un vestido blanco off-shoulder que me costó 3 sueldos, pero valió cada peso, porque cuando entré y lo vi esperándome al altar, con su traje gris y esa sonrisa nerviosa, sentí que el mundo se detenía. Te amo, Ana, para siempre, juró en el sí, y yo repetí lo mismo, con la voz temblando, pensando en mis papás, que estaban ahí sentados, fingiendo que su matrimonio era modelo. La fiesta fue en el salón del club local, con empanadas caseras que mi tía preparó y una banda que tocaba cumbia para que todos bailaran. Martín me sacó a la pista y giramos hasta marearnos, riéndonos como locos. Esa noche, en la suite del hotel que alquilamos, me susurró al oído: «Ahora sos mi mujer, y yo te voy a proteger de todo». Yo le creí, ¿sabe? Porque en ese momento, el miedo de mi infancia parecía lejano, como un sueño borroso. Después del casamiento, la estabilidad se solidificó, tipo así, como cemento secándose. En 2015 yo quedé embarazada, nuestro primer hijo, un varoncito que llamamos Lucas. Fue planeado, o al menos lo intentamos. Dejé las pastillas y rezamos juntos cada noche, pidiendo que Dios nos bendijera. El embarazo fue duro, con náuseas que me tenían postrada en el sofá, comiendo galletitas saladas y mirando novelas para distraerme. Martín estaba ahí, trayéndome té de manzanilla y masajeándome los pies hinchados después de sus reuniones. «Vas a ser la mejor mamá, Ana», me decía, y yo asentía, frotándome la panza, sintiendo las pataditas que me hacían llorar de emoción. Lucas nació en mayo, un parto largo de 14 horas en el mismo hospital donde yo trabajaba, con Martín afuera caminando de un lado a otro, fumando un cigarrillo a escondidas porque estaba nervioso. Cuando me lo pusieron en brazos, todo viscoso y llorando, lo miré y pensé: esto es lo que faltaba, la familia que yo nunca tuve de verdad. La vida cotidiana se llenó de detalles que ahora me duelen recordar, pero en ese entonces eran pura alegría. Mañanas con Lucas mamando en la mecedora que Martín armó con sus manos, tardes donde yo lo paseaba en el carrito por el parque, y noches en que los tres nos acurrucábamos en la cama, con el olor a talco y leche. Él avanzaba en su carrera. En 2016 se convirtió en jefe de proyectos, viajando a Buenos Aires para reuniones, volviendo con regalos como un collar de plata para mí o un juguete para el nena. Yo volví al trabajo part-time, dejando a Lucas con una niñera de confianza, una señora mayor que cantaba nanas. Íbamos a misa como familia, los domingos, con Lucas dormido en el portabebé, y después almorzábamos en casa de sus padres, que vivían en un country lujoso y nos miraban como si fuéramos su orgullo. Planeábamos el segundo hijo, una nena quizás, y Martín hablaba de mudarnos a una casa más grande cuando él ganara más. «Todo va a ser perfecto, Ana, confía en mí», me repetía, y yo lo hacía, ignorando ese nudo en el estómago que a veces aparecía, como cuando él llegaba tarde de una reunión, y olía a perfume ajeno. Pero yo lo achacaba al estrés del laburo. Pero mira, ahora que lo cuento, ya en esa ascensión había grietas, ¿sabe? Sutiles, como humedad en la pared que no ves hasta que se cae el revoque. Al principio eran cositas. Martín empezó a pasar más tiempo en el gimnasio, diciendo que quería mantenerse en forma para vos, pero volvía callado, revisando el teléfono con una intensidad que no tenía antes. Yo le preguntaba: «¿Todo bien, amor?». Y él respondía: «Sí, nena, solo cansancio», con un beso rápido en la frente. En las cenas, cuando Lucas jugaba en el piso con sus bloques, él se ponía a hablar de plata, de inversiones, de cómo necesitaba subir más en la firma para darnos lo mejor. «No quiero que pases lo que tu familia, Ana», decía, y yo asentía, pero sentía un vacío, tipo así, como si el compañerismo de antes se diluyera en números y planes. Una vez, en Navidad de 2016, le compré una corbata azul que le gustaba, y cuando se la puse, él la miró y dijo: «Linda, ¿pero viste la nueva de Armani que vi en la vidriera?». No era maldad, era como una broma, pero me dolió, ¿sabe? Me hizo sentir que no era suficiente, que el amor ahora medía en marcas y estatus. Él se disculpaba después con un abrazo, y yo lo perdonaba, pensando que era mi inseguridad la que hablaba, no él. Y las noches. Ay, las noches empezaron a cambiar. Antes, hablábamos hasta quedarnos dormidos, de sueños tontos o de cómo Lucas crecía. Pero ahora, él se quedaba en el living, revisando mails, y yo me acostaba sola,
con el bebé respirando suave a mi lado, preguntándome si hacía algo mal. «Estás estresado por el trabajo, ¿no?», le dije una vez, y él me miró fijo, como si yo no entendiera. «Sí, Ana, pero vos no te preocupes, yo lo manejo». Yo me callaba, cocinando más rico o limpiando la casa para que él volviera y me elogiara, pero los elogios escaseaban. En cambio, venían críticas disfrazadas. «Che, ¿por qué no haces un curso de algo? Para no quedarte atrás», me soltó un día, mientras yo lavaba los platos. Yo me reí, nerviosa, diciendo, «Sí, tal vez», pero adentro me dolía, porque sentía que ya no era su igual, que él subía y yo me quedaba. No lo vi como señal, ¿sabe? Lo justifiqué. Es el estrés. Es por el bien de la familia. Pero el distanciamiento crecía, como una sombra que no notas hasta que tapa la luz. Dios, si hubiera hablado más, si no hubiera tenido tanto miedo de romper lo que teníamos. Y seguí así, ¿sabe? Como una tonta, tapando los ojos para no ver lo que ya se estaba armando adentro de nuestra casa, de nuestra vida. En 2017, las cosas parecieron estabilizarse un poco más, tipo así, con el segundo embarazo que planeamos. Yo quería una nena, para equilibrar, y Martín estaba de acuerdo, aunque ahora lo pienso y él lo decía más por compromiso que por emoción. Quedé embarazada en marzo, después de unos meses intentándolo, con chequeos en el hospital donde yo laburaba, midiendo hormonas y rezando en la capilla chica del pasillo. «Va a ser perfecta, Ana, como vos», me dijo él cuando le mostré la ecografía, pero su abrazo fue rápido, como si tuviera la cabeza en otro lado. Yo lo achiqué a las reuniones eternas que tenía ahora, porque su firma lo mandaba a Buenos Aires cada 2 semanas, proyectos de edificios altos que lo dejaban exhausto. Volvía los viernes de noche, con la valija oliendo a hotel y cigarrillo, y se tiraba en el sofá con una cerveza, mirando el techo sin decir mucho. Lucas tenía 2 años ya, un terremoto de rizos rubios que corría por el jardín gritando, «Papi, jugá conmigo». Pero Martín llegaba y lo besaba en la cabeza, diciendo, «Después, campeón, papi está cansado». Yo lo cubría, ¿sabe? Le preparaba la cena favorita, milanesas con puré, y lo masajeaba los hombros mientras comíamos, preguntándole por el día. «Bien, nena, todo bajo control», respondía él, pero sus ojos se perdían en el teléfono, scrolleando notificaciones con una cara que no era la de antes. Empecé a notar que el silencio se instalaba en las noches, tipo así, un silencio pesado que antes llenábamos con charlas tontas sobre el clima o los chismes del barrio. Ahora yo intentaba, «¿Qué pasó en la reunión, amor? Contame». Y él soltaba un «nada nuevo», lo de siempre, cortante, como si yo fuera una interrupción. Me dolía, pero lo justificaba. Es el estrés. Los viajes lo cambian. Yo tengo que ser la roca de la familia, como mi mamá fue. Y las críticas. Ay, Dios. Las críticas empezaron a filtrarse más, disfrazadas de consejos, ¿sabe? Una tarde de otoño, yo estaba en la cocina, con la panza de 5 meses ya pesada, amasando facturas para la merienda de Lucas, y él entró de la oficina. Había empezado a laburar desde casa algunos días, con una mesita nueva en el estudio. Me miró de arriba abajo, con esa sonrisa torcida que usaba para bromear, y dijo, «Ana, ¿no pensás en volver al gym? Con el embarazo te estás expandiendo un poco, che». Yo me quedé helada, con las manos en la masa pegajosa, sintiendo un nudo en la garganta. «¿Estás diciendo que estoy gorda?», le pregunté, riendo nerviosa para disimular, y él se rió también. «No, boluda, es broma. Pero mira que para después del parto hay que cuidarse, ¿no? Para que sigas siendo mi diosa». Me besó en la mejilla y se fue al estudio. Pero yo me quedé ahí, mirando mi reflejo en la ventana, tocándome la panza redonda y pensando, ¿soy menos ahora? ¿El amor se mide en kilos? No lo confronté, ¿sabe? Me tragué las lágrimas. Limpié la mesada hasta que brillara y me dije que era su forma de preocuparse, que él me quería igual. Pero adentro algo se resquebrajaba, como una costura que se suelta despacito. El distanciamiento emocional creció con el embarazo. Yo tenía antojos raros, helado de dulce de leche a las 3 de la mañana, y le mandaba mensajes. «Vení, abrázame, el bebé patea fuerte». Él respondía con un emoji de corazón, pero cuando llegaba, era tarde, y se acostaba de espaldas murmurando, «Dormí, Ana, mañana arranco temprano». Las caricias escaseaban, tipo así, como si mi cuerpo embarazado lo repeliera un poco. Una vez,
En mayo, intenté acercarme en la cama, besándole el cuello como antes, y él se apartó suave. No ahora, estoy muerto, nena. Me quedé mirando el techo, con el corazón latiendo solo, sintiendo un vacío que no era solo físico. ¿Hago algo mal?, le pregunté al día siguiente, mientras le servía el café, y él me miró sorprendido. No, ¿por qué decís eso? Sos lo mejor que me pasó. Pero sus palabras sonaban huecas, ¿sabe? Como un eco en una habitación vacía. Yo me culpaba. Es por las hormonas. Por el cansancio de cuidar a Lucas todo el día mientras él construía imperios. Planeábamos el futuro aún. Nombres para la nena, Sofía quizás, y un viaje a la playa cuando naciera. Pero sus promesas se volvían vagas, como, sí, cuando pueda arreglar el tiempo. Y el trabajo. Obsedé a Martín, tipo así, se convirtió en su todo. En junio, consiguió otro ascenso, gerente regional, con un auto nuevo, un SUV gris que estacionaba en la entrada como un trofeo, y viajes más largos. Volvía contando de cenas con clientes, de vinos caros y trajes que compraba en Palermo. Esto es por nosotros, Ana, para que Lucas y Sofía tengan lo que yo no tuve, decía, pero yo sentía que el nosotros se diluía. Una noche lo esperé con la cena lista, ensalada y bife, su favorito, y llegó a las 11, oliendo a colonia fuerte y con la camisa arrugada. ¿Quién era la reunión?, le pregunté casual, y él se tensó un segundo. Clientes, ya sabes, arquitectos porteños. No insistí, pero noté cómo guardaba el teléfono en el cajón rápido, con una contraseña nueva que no me dijo. Me quedé lavando los platos sola, con Lucas dormido arriba y la panza doliéndome de las contracciones falsas, pensando, algo no está bien, pero no puede ser. Él me ama, ¿no? Lo minimicé, perdonándolo antes de que pidiera perdón, culpándome por ser paranoica, por mi infancia que me hacía ver monstruos donde no había. Pero el nudo se apretaba, ¿sabe? En julio, durante una ecografía, el doctor dijo que todo iba bien, pero yo salí de ahí con lágrimas, porque Martín no fue. Tenía una llamada importante. Llamé a mi mamá, que vino a casa con un termo de mate, y le conté un poco, sin detalles. Está distante, mami, pero es el laburo. Ella me abrazó, oliendo a lavanda como siempre, y dijo, aguanta, hija, el amor es eso, pasar los malos momentos. Yo asentí, pero adentro gritaba, ¿por qué siempre aguantar? Empecé a sentir que la confianza se quebraba, pedacito a pedacito, como un vidrio con telarañas. Una crítica más vino en agosto, cuando le mostré un vestido para la maternidad. Está bien, pero proba algo más. Elegante, Ana, no parezcas ama de casa. Me dolió tanto que me encerré en el baño, llorando en silencio, mirándome al espejo y preguntándome quién era yo sin él. Intenté justificarlo. Es por el estatus. Quiere lo mejor para mí. Pero el miedo volvía. Ese de chica, de perderlo todo si hablaba. No lo vi como traición aún, solo como un bache, un cambio de valores que yo tenía que seguir. Dios, si hubiera parado ahí, si hubiera escuchado esa voz que me decía, huye. Pero seguí, ciega, confundiendo el dolor con lealtad, el silencio con paz, y el embarazo avanzaba, con Sofía pateando fuerte, como si supiera que algo se rompía. Y el embarazo siguió su curso, ¿sabe? Tipo así, mes a mes, con el cuerpo cambiando y el corazón latiendo cada vez más incierto. En septiembre de 2017, Sofía ya se movía tanto que me despertaba de noche, pateando como si quisiera salir ya, y yo me quedaba acostada en la cama king size esa, con la mano en la panza, mirando el techo en penumbras y escuchando el ronquido suave de Martín al lado. Él dormía profundo, con el brazo extendido como si me abrazara, pero en realidad era solo un gesto vacío, porque cuando me giraba para acercarme, él se movía un poquito, murmurando algo sobre el trabajo. Yo lo achacaba al cansancio, ¿sabe? Al estrés de ser gerente ahora, con ese SUV gris que lavaba él mismo los domingos, reluciente como su nuevo ego. Es por nosotras, Ana, por vos y las chicas. Me repetía cuando le preguntaba por qué pasaba tanto tiempo en el estudio, con la puerta cerrada y el teléfono vibrando sin parar. Yo asentía, frotándome los ojos hinchados, y me levantaba a preparar el desayuno para Lucas, que a sus 3 años ya preguntaba, ¿Papi viene a jugar hoy? Y yo le decía, sí, mi amor,
después del almuerzo, mintiendo para no ver su carita de decepción. Pero algo se estaba rompiendo adentro, tipo así, un quiebre que no era físico, sino que me apretaba el pecho hasta dejarme sin aire. Una mañana de octubre, volví del control prenatal en el hospital. Yo ya no laburaba full time, solo unas horas para no estresarme, pero el doctor me dijo que todo iba bien, que Sofía pesaba perfecto y que descansara más. Llegué a casa con una ecografía en la mano, esa imagen borrosa en blanco y negro que me hacía sonreír, y se la mostré a Martín mientras él tomaba su café en la cocina, con el traje impecable y la corbata esa de Armani que había comprado en uno de sus viajes. Mira, amor, ¿tu nena, ves cómo se parece a vos con esa naricita? Le dije emocionada, extendiendo el papel. Él la miró un segundo, sonrió rápido y dijo, sí, linda, pero déjala ahí, que tengo una conferencia en 10 minutos. Me quedé parada, con la ecografía colgando en la mano, sintiendo un vacío que me bajaba hasta las piernas. ¿No querés saber más? El doc dijo que es activa como Lucas. Insistí, con la voz temblando un poco, y él se levantó, me dio un beso en la frente, frío, como un saludo, y murmuró, después hablamos, nena, ahora no puedo. Salió apurado, y yo me senté en la silla, con las lágrimas rodando solas, mirando la imagen sola. ¿Por qué no se emocionaba? ¿Era yo la que exageraba, con mis hormonas locas del embarazo? Me limpié la cara, guardé la foto en un cajón y me dije, es el trabajo, lo entiendo, él provee para nosotras, no seas egoísta, Ana. Ese nudo se hizo más grande en las semanas siguientes, ¿sabe? Empecé a sentirme invisible en mi propia casa, tipo así, como un mueble más que él pasaba de largo. Las noches eran lo peor. Yo intentaba hablar, acostada con la panza enorme ocupando media cama, contándole del día, cómo Lucas había aprendido a decir hermanita señalando mi barriga, o cómo mi mamá había traído facturas caseras y charlamos de la infancia. Pero él respondía con monosílabos. Ajá, bien, mientras escrolleaba el teléfono bajo las sábanas, la luz azul iluminándole la cara seria. Una vez, en noviembre, no aguanté más y le quité el celú de las manos, juguetona al principio. ¡Ey, mírame a mí, no a esa pantalla! Él se enojó de verdad, ¿sabe? Me miró con ojos que no reconocí, fríos como el invierno que entraba, y dijo, Ana, devolvémelo, es importante, un mail del jefe. Lo devolví rápido, disculpándome, con el corazón latiendo fuerte de miedo, y él suspiró. No es personal, pero vos no entendés lo que es este mundo, el estrés que cargo. Me quedé callada, acurrucada de lado, sintiendo las patadas de Sofía como un recordatorio de que no estaba sola, pero sí lo estaba, emocionalmente. ¿Por qué me dolía tanto? Lo minimicé esa noche, llorando en el baño después, mirándome al espejo con ojeras y el pelo desprolijo. Es mi culpa, estoy sensible por el embarazo. Él me ama, solo necesita espacio. Al día siguiente, le preparé su almuerzo favorito, empanadas de carne que amasé con las manos hinchadas, y se lo dejé en la mesita del estudio con una nota. Te amo, perdón por anoche. Él no dijo nada, pero comió todo, así que pensé que estaba bien. Y las críticas siguieron pinchando, disfrazadas de preocupación, tipo así, como agujas que no ves venir. En diciembre, cerca de las fiestas, yo estaba organizando el árbol de Navidad en el living, con Lucas ayudándome a colgar bolas rojas y doradas, riéndonos cuando se caían. Martín llegó temprano de una reunión navideña con el equipo. Llegó oliendo a alcohol y con la risa fácil, pero se apagó al verme en pijama viejo, con la panza protuberante y el pelo en una cola deshecha. Ana, ¿no te cambias? Parece que estás de luto, no de fiesta. Soltó, riendo como si fuera chiste, mientras se servía un fernet en la cocina. Yo me sonrojé, bajando la mirada a mi ropa cómoda, y murmuré. Estoy cansada, amor. El embarazo me deja hecha un trapo. Él se acercó, me abrazó por atrás, un abrazo mecánico, y dijo, por eso, nena, tenés que cuidarte más. Hace algo por vos, un spa o gym prenatal, para que vuelvas a ser esa Ana de la facultad. Me dolió como un golpe, ¿sabe? Porque recordé esa Ana, delgada y sin miedos, y ahora me veía como una carga. ¿Querés que sea perfecta para vos? Le pregunté bajito, con Lucas ajeno jugando en el piso, y él se rió. No, boluda, es por tu bien.
Mira que después del parto te vas a arrepentir si no. Me tragué el nudo. Forcé una sonrisa y seguí con el árbol, pero adentro me culpaba. Tiene razón, estoy descuidada, por eso se aleja. Esa Navidad, fingimos felicidad. Abrimos regalos con su familia en el country, él contando anécdotas del trabajo que todos aplaudían, y yo sentada con la panza, asintiendo y comiendo pavita seca. Por dentro, el vacío crecía, como un pozo que se ahondaba. Empecé a dudar de todo, ¿sabe? En enero de 2018, con el calor pegajoso de Córdoba entrándonos por las ventanas, Sofía ya estaba lista para nacer. El doctor dijo finales de mes, y yo me sentía pesada, no solo por el cuerpo, sino por el alma. Una noche, lo esperé despierta hasta las 2, porque había salido con colegas a un bar en el centro. Volvió tambaleando un poco, con el olor a cigarrillo y algo dulce que no era cerveza, y se tiró en el sofá sin besarme. ¿Todo bien?, le pregunté desde la escalera, con la voz ronca de sueño y preocupación. Él murmuró, sí, no jodas, y subió a dormir. Me quedé abajo, sentada en el piso frío, con las lágrimas cayendo calientes en las manos, pensando, algo está mal, muy mal. ¿Es otra mujer? No, imposible, es mi Martín, el que me prometió todo. Me culpé por imaginar cosas, por mi inseguridad de chica del barrio, y al día siguiente le hice el desayuno con flores en la bandeja, perdonándolo sin que pidiera perdón. Pero el miedo volvía, ese viejo amigo de la infancia, mezclándose con el amor hasta no saber dónde terminaba uno y empezaba el otro. Intentaba justificar, los viajes lo cambian, el estatus lo presiona, yo tengo que ser fuerte para los chicos. Rezaba en la misa de los domingos, con Lucas en brazos y la panza enorme, pidiendo que Dios arreglara lo que yo no veía. Pero el distanciamiento era un muro ahora, y yo lo escalaba sola, sangrando por dentro, minimizando cada grieta porque tenía terror de que se derrumbara todo. Dios, si hubiera escuchado ese grito adentro, si no hubiera confundido el pánico con devoción. Pero seguí, ciega, aferrándome a las migajas de lo que fue. Y entonces, llegó febrero de 2018, ¿sabe? El calor era insoportable, de ese que te pega en la cara como una cachetada cuando salís de la clínica. Pero yo ni lo sentía, porque Sofía acababa de nacer esa madrugada, un parto rápido pero doloroso, de 8 horas en la sala de partos del hospital, con las contracciones que me partían en dos y Martín afuera, caminando de un lado a otro como siempre, fumando a escondidas en el pasillo. Cuando la pusieron en mis brazos, toda rosadita y llorando bajito, con esos ojos cerrados y el pelo negro pegado a la cabeza, yo lloré también, un llanto que salía del alma, pensando, esto es lo que nos une, familia, por fin completa. Él entró después, con la cara pálida y una sonrisa forzada, me besó la frente, frío, como un ritual, y miró a la nena un segundo. Es linda Ana, felicitaciones. No la cargó de inmediato, dijo que estaba emocionado pero nervioso, y se fue a llamar a su familia. Yo me quedé ahí, exhausta, con el cuerpo adolorido y el corazón latiendo mixto, feliz por ella pero con ese vacío que ya no podía ignorar del todo. ¿Vas a ser un buen papá para ella también?, le pregunté cuando volvió, y él asintió rápido. Claro, nena, todo va a estar bien. Le creí, o quise creer, tipo así, aferrándome a las promesas viejas mientras las enfermeras me cosían y el olor a desinfectante me mareaba. Los primeros días en casa fueron un torbellino, ¿sabe? Sofía no dormía más de 2 horas seguidas, llorando con esa vocecita aguda que me taladraba los oídos. Y Lucas, con sus 3 años, celoso como un gato, tirando juguetes para llamar la atención. Yo andaba en piloto automático, cambiando pañales, amamantando en la mecedora del living con las tetas hinchadas y doloridas, y preparando mamaderas para cuando Martín ayudaba. Pero su ayuda era poner a Lucas frente a la tele un rato, no más. Él volvía del trabajo tarde, con excusas de reuniones extras por el nuevo proyecto en Buenos Aires, y cuando entraba, olía a oficina y algo más, un perfume dulzón que no era el mío. Vení, carga a tu hija, le decía yo, exhausta, con ojeras hasta las rodillas, y él lo hacía un minuto, meciéndola torpe. Shh, Sophie, papi está acá. Pero sus ojos se iban al teléfono, vibrando en el bolsillo. Me dolía verlo así, distante, como si la nena fuera un accesorio más en su vida de ascensos y estatus. Intentaba hablarle de noche, cuando los chicos dormían y yo me lavaba la cara con agua fría para no llorar. ¿Estás bien, amor? Pareces lejos.
Él suspiraba, pasándose la mano por el pelo. Es el laburo, Ana. No te hagas problema. Yo lo resuelvo. Yo asentía, me acurrucaba contra su espalda dura, sintiendo el calor de su cuerpo pero no su alma, y me decía, es temporal, el posparto me pone sensible, él me ama, mira que nos trajo flores ayer. Pero el quiebre vino despacio, tipo así, como una tormenta que se arma en el horizonte, y vos seguís en la playa. En marzo, un mes después del nacimiento, empecé a notar mensajes en su celu. Lo vi de reojo una mañana, mientras él se duchaba y lo dejé en la mesita del estudio. Era un «te extraño, nos vemos pronto», de un número sin nombre, y mi estómago se revolvió, un pánico que me subió por la garganta como bilis. «¿De quién es esto?», le pregunté cuando salió, envuelto en la toalla, con el pelo goteando. Él se tensó, agarró el teléfono rápido. «Una clienta boluda nada más. ¿Celosa?». Se rió, pero fue falsa, y yo me callé, sintiendo las lágrimas picar, justificándolo. Es trabajo, las clientas coquetean, pero él es fiel. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo con Sofía en el Moisés al lado, respirando suave, y el miedo de mi infancia volvió a full, apretándome el pecho hasta que dolió. Empecé a culparme. ¿Soy una mala esposa? ¿Con el cuerpo cambiado? ¿Las estrías frescas y el cansancio eterno? ¿No lo atraigo más? Intenté arreglarlo, poniéndome el vestido de la luna de miel. Apretado ahora, pero lo forcé. Y una noche lo esperé con velas en la mesa, la cena lista. Él llegó tarde, oliendo a vino, y cuando me vio, dijo, «Ana, ¿qué es esto? Estoy recansado». No pasó nada. Se fue al estudio y yo apagué las velas sola, llorando sobre los platos fríos, pensando, «Tengo que esforzarme más, no lo pierdas». La ruptura explotó en abril, ¿sabe? Fue un Viernes Santo, irónico, con la misa de la tarde que no fuimos porque Sofía tenía cólicos y Lucas fiebre baja. Él llegó a las 11, con la camisa desabotonada y el aliento a alcohol fuerte, y yo lo esperé en el living, con el corazón latiendo como un tambor. «¿Dónde estabas?», le pregunté, la voz temblando, y él explotó. «En un asado con el equipo, carajo. ¿Por qué siempre controlás?». Discutimos por primera vez de verdad, gritando bajito para no despertar a los chicos, y salió todo. Mis dudas, los mensajes, su distancia. «Estás paranoica, Ana. El trabajo me come, y vos con tus inseguridades del barrio me ahogás». Me soltó, y yo lloré. «¿Y el perfume?». «¿Las noches solo? ¿Ya no me querés?». Él se quedó callado un segundo, y entonces lo dijo. «Necesito espacio, Ana. Esto, no sé si funciona más». No fue una confesión de traición, no me contó de la otra, esa secretaria de Buenos Aires que olía en su ropa, pero lo supe en su mirada evasiva, en cómo evitó tocarme. Me derrumbé en el sofá, sollozando como una niña, sintiendo el mundo romperse. La casa que soñamos, los chicos dormidos arriba, todo en pedazos. Él se fue al estudio, cerró la puerta, y yo me quedé ahí, horas, con el cuerpo temblando, el pecho oprimido como si me hubieran sacado el aire. No era solo la separación, era la pérdida de todo, la seguridad que construí con él, la fe en el amor que no doliera, la familia que juré no romper como la mía. El divorcio fue un blur después, ¿sabe? Papeles en mayo, abogados que hablaban de custodia compartida y la casa que se vendió rápido, porque él quería empezar de nuevo. Yo me mudé a un departamentito chico cerca del hospital, con los chicos, Lucas preguntando por papi cada noche, Sofía gateando sin entender, y los primeros meses fueron un infierno psicológico, tipo así. Despertares a las 3 con pánico, soñando que volvía y era mentira. Me sentía confundida, perdida en un mar de ¿por qué yo?, culpándome por no ver, por perdonar, por confundir su control con cariño. El abandono emocional me dejó hueca, como si me hubieran vaciado el alma. Caminaba por el parque donde paseábamos, tocando el carrito vacío, y lloraba por la traición que intuí pero ignoré, por la confianza quebrada en 1000 astillas. Perdió el juicio en junio, con él contando mentiras suaves sobre diferencias irreconciliables, y yo asintiendo muda, sintiendo la humillación quemarme la piel. Pero mira, ahora, sentada acá contando esto, con 35 años y los chicos creciendo, Lucas en el jardín, Sofía balbuceando, «Mamá»,
con una sonrisa que me salva. Empecé a reconstruirme, despacito. Fui a terapia en el hospital, gratis, hablando de mi infancia, de cómo vi el amor como aguantar grietas hasta que te caen encima. Me di cuenta tarde, ¿sabe? Los señales estaban ahí todo el tiempo. El distanciamiento en las cenas, las críticas que me bajaban, la obsesión por el estatus que lo alejó, el silencio que grité por romper. Confundí miedo con amor, tipo así, aferrándome por terror a la soledad, como mi mamá. Pero aprendí. El amor no duele así, no te hace invisible, no te cambia valores a la fuerza. Ahora, laburo full time, salgo con amigas de verdad, las que escuchan sin juzgar, y por las noches, cuando los chicos duermen, me miro al espejo y veo a esa Ana de la facultad, fuerte, no rota. No romantizo el sufrimiento, fue real, me partió, pero me armó de nuevo. Si alguien escucha esto, por favor, no ignoren las sombras. Hablen, huyan si duele, porque el verdadero amor ilumina, no apaga. Yo lo sé ahora, y aunque el pecho aún aprieta a veces, respiro más libre, sabiendo que merezco más que migajas. Dios, qué alivio decirlo tipo así, como soltar una mochila pesada después de años.